Saludos a todos detrás de la cámara. La guerra en Irán está comenzando a entrar en una etapa rutinaria donde todos los días es más de lo mismo del día anterior, como ocurrió en la guerra en Ucrania, que está comenzando su 5º año. Antes de repasar qué ha pasado con Irán, hablemos un poco sobre el escenario en Ucrania. La pregunta inmediata es, ¿cómo afecta la guerra en Irán a la guerra en Ucrania? Se indica que el efecto más severo en la guerra en Ucrania es la enorme escasez que se está creando de los misiles interceptores Patriot en dicho país. Se dice que la guerra contra Irán está consumiendo a un ritmo mucho mayor estos misiles Patriot comparado a la guerra en Irán. De hecho, se hizo un estimado en un artículo que yo considero erróneo, que decía que en estos días de guerra en Irán se han utilizado más misiles Patriots que todos los utilizados en la guerra en Ucrania. Además, se indica que otro impacto contra Ucrania es que se están desviando los misiles para atacar posiciones rusas hacia el Medio Oriente. Eso significa que las capacidades de Ucrania para atacar blancos rusos en territorio ocupado por ellos y dentro del territorio ruso se verá severamente afectado. Se ha indicado que hasta ese momento el gran ganador de esta guerra en Irán ha sido el presidente Putin, porque, número uno, se le facilita atacar blancos en Ucrania con más efectividad debido a la cadencia de misiles interceptores. Número 2, le permite a Putin disfrutar de cierta venganza ofreciéndole a Irán las localizaciones de intereses de los Estados Unidos e instalaciones militares en el Medio Oriente. Utilizo la palabra venganza porque recordemos que Estados Unidos le estaba dando información de inteligencia a Ucrania para atacar blancos dentro de Rusia. Así que, como dice la frase en español, lo que tú me hiciste, ahora yo te lo hago a ti. Número 3. Rusia también se beneficia, ya que el presidente Donald Trump le ha solicitado a Ucrania que desvíe activos para ayudar en el Medio Oriente para interceptar los drones lanzados por Irán, que naturalmente significa que dicha acción debilita más las defensas de Ucrania. Número 4. Rusia también se beneficia porque prácticamente quedan suspendidas todas las actividades relacionadas a negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Y número 5, con la suspensión del tráfico de petróleo de Irán y de los países del Golfo Pérsico, Rusia se beneficia porque aumenta la presión para eliminar sanciones contra el petróleo ruso, para que pueda satisfacer la demanda que en estos momentos el Golfo Pérsico no puede suplir. Esto naturalmente implica más dinero para las arcas del tesoro de Rusia y más dolores de cabeza para el presidente de Ucrania. Número 6. Otro asunto que beneficia a Rusia es que se desvía la atención y por ende el mundo no está tan pendiente de las atrocidades que Rusia comete en Ucrania, particularmente contra la población civil. En lo que tiene que ver con el frente de batalla, las noticias básicamente indican que todo permanece igual. El día 7 de marzo se realizó un severo ataque en la ciudad de Kharkov, donde uno de los misiles impactó un edificio de apartamentos de 5 pisos
quitándole la vida a 10 personas, incluyendo a 2 niños. En ese masivo ataque contra Ucrania, Rusia lanzó 480 drones y 29 misiles contra 22 blancos. Además de impactar zonas civiles, Rusia se concentró en ataques contra la infraestructura eléctrica y la infraestructura de transporte civil y carga comercial por trenes. Se informa que en estos momentos Rusia continúa su ritmo de ataque lanzando 1,000 drones contra Ucrania semanalmente. Aunque la destrucción continúa en Ucrania, se puede decir que la línea del frente de batalla continúa estática. Se alega que los rusos se preparan para una gran operación esta primavera. En el mapa que ven en la pantalla pueden ver la zona ocupada por los rusos en color rosado. Y el color azulado representa las zonas que han podido ser recuperadas durante estos 5 años por Ucrania. Ucrania continúa con su modus operandi de continuar atacando una y otra vez las instalaciones petroleras que están al alcance de sus misiles y sistemáticamente continúa eliminando o causando grandes daños a barcos de guerra y barcos mercantes en el Mar Negro. La semana pasada se impactó un barco cisterna de gas natural de Rusia en el Mar Mediterráneo, donde se presume que dicho ataque lo condujo Ucrania con inteligencia provista por los Estados Unidos. Hace semanas atrás, un tanquero petrolero ruso fue víctima del impacto de drones de larga distancia lanzados desde Ucrania. Dicho barco petrolero fue impactado cerca de la isla de Creta. Naturalmente, dicho ataque pudo ser realizado solo con la ayuda de datos de inteligencia provistos por los Estados Unidos. Una métrica de la cual no hemos oído hablar en la crisis de Ucrania es cuántos ucranianos civiles y soldados han muerto durante este frío invierno. Si en Estados Unidos todos los inviernos mueren entre 1,000 a 4,000 personas, ya se pueden imaginar cuántas personas posiblemente murieron en Ucrania este invierno que aún no termina, sin calefacción, producto de los ataques de los rusos. Ahora hablemos de otra guerra que no se le está dando la cobertura que se merece en estos momentos. Israel está utilizando el mismo modus operandi en el Líbano como el que utilizó en Gaza, dándole instrucciones a la población libanesa para que desalojen territorios en su país antes de que Israel comience a pulverizar dichas zonas residenciales. Se indica que casi 500,000 de libaneses han tenido que huir del sur del Líbano, abandonando sus casas y sus pertenencias. Se dice que los fallecidos por los ataques de Israel suman a más de 400. Se acusa a que Israel en estos momentos, con tropas dentro del Líbano, está llevando a cabo una operación para aumentar sus fronteras. O sea, que está llevando a cabo una operación de conquista. Además de solicitar bajo amenaza el desalojo de los libaneses de la zona sur del Líbano, lleva simultáneamente una campaña de bombardeos en los suburbios de Beirut, capital del Líbano, donde, como dije anteriormente, las muertes se suman a docenas de libaneses. Naturalmente, Israel siempre se justifica diciendo que ataca a líderes de Hezbollah
Y si mueren inocentes civiles, es culpa de ellos por vivir dentro de la población libanesa. Dentro de Cisjordania, continúa el desplazamiento de palestinos por parte de los colonos israelíes, donde en los últimos días dichos colonos le quitaron la vida a 3 palestinos con sus violentos actos. Las autoridades de Israel lo que dicen es que investigarán. Recordemos que el gobierno de Israel dictaminó que le va a dar título de propiedad a los colonos de las tierras invadidas, que es un método de anexar progresivamente la región de Cisjordania. En la franja de Gaza, las muertes continúan, con por lo menos 6 fallecidos en las últimas horas, y se reporta que falleció otro miembro de la prensa que trabajaba para Radio Qatar. Ahora podemos hablar del conflicto en Irán. Durante el día 9 de marzo del año 2026, el presidente Donald Trump se contradice diciendo en una entrevista con CBS News que la guerra estaba prácticamente terminada, para luego decir horas más tarde que la guerra no se detendrá hasta que Irán esté totalmente y decisivamente derrotada. Ambos países, Israel y los Estados Unidos, han dicho que seguirán cegándole la vida a todos los ayatolá electos en Irán. Hace unos minutos atrás escuché a lo que voy a calificar como un influencer de México buscando visualizaciones, diciendo lo que se entiende como que Israel no va a dudar en utilizar armas nucleares contra Irán para después decir sin ninguna evidencia irrefutable que Estados Unidos está en estos momentos realizando pruebas atómicas e insinuando además que Estados Unidos estará utilizando estas bombas atómicas contra Irán. Número 1. En el caso que Israel tenga bombas atómicas, las utilizaría solamente en el caso que su país estuviera al borde de desaparecer, en lo que se conoce como una alegada doctrina que tiene Israel llamada la opción Samson, donde las armas nucleares serían el armamento de último recurso en el caso de una invasión y una eminente destrucción del Estado de Israel. Ese escenario no se está dando en el presente. Número 2. En ningún momento se ha probado que los terremotos en el estado de Nevada estén asociados a pruebas nucleares. Si fuese así, ya habrían acusaciones por parte de Rusia indicando que la moratoria fue violada por los Estados Unidos y que ellos comenzarán inmediatamente sus pruebas nucleares. Además, hace tiempo se indicó que el conocimiento para hacer estas pruebas nucleares de forma segura había desaparecido, porque las personas que realizaban estas pruebas nucleares en el estado de Nevada ya son ancianos o han fallecido. Sepa usted que el estado de Nevada, donde está el Área 51 y la antigua zona de pruebas nucleares de dicho estado, este estado está en tercer lugar en el número de terremotos en la nación americana, con un promedio de 15,000 al año. No hay absolutamente ninguna necesidad, y encuentro que es irresponsable estar esparciendo pánico por el uso de armas atómicas contra Irán. Como dije anteriormente, al principio de esta charla, los ataques diarios en suelo de Irán se está normalizando.
El petróleo bajó de precio hoy y también mejoró la situación en Wall Street. Los peritos han dicho que tal cosa es debido a, número 1, señales de una desescalada en la guerra por las palabras del presidente Donald Trump indicando que el fin de esta guerra está cerca. Número 2, el acuerdo del Grupo G7 de utilizar el petróleo de las reservas que pueden sumar 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo. Y número 3, el muy posible comienzo de las escoltas para los petroleros a través del estrecho de Hormuz. No solamente por barcos de guerra de los Estados Unidos, sino también por barcos de guerra de Francia. Con un presidente tan inestable como Donald Trump, todo este panorama puede cambiar mañana. Se ha condenado el ataque por parte de Israel de tanques de almacenamiento de petróleo de Irán. Se informó que por lo menos un tanquero de Irán fue atacado y estaba incendiado. No se ha dicho si eso creó una calamidad ambiental en el Golfo Pérsico. Si se comienza a disparar contra tanqueros de Irán, entonces Irán comenzará a tomar venganza contra tanqueros en el Golfo Pérsico de otros países. Algo totalmente indeseable. El presidente Donald Trump ha indicado su deseo en llevar a cabo una operación militar terrestre para apoderarse del uranio enriquecido al 60% que tiene Irán. Primero tenemos que entender que el uranio enriquecido que tiene Irán en estos momentos solo sirve para una bomba sucia y no para construir un artefacto nuclear. Tendría que mover su uranio enriquecido a sus facilidades de enriquecimiento, a sus centrífugas, que alegadamente fueron destruidas para comenzar un proceso de enriquecimiento al 90%. Después viene el proceso de desarrollar la bomba, cuyo diseño tiene que ser lo más eficiente posible para desatar los kilotones teóricos que puede generar cada libra o cada kilogramo de uranio. Y naturalmente Irán tiene que efectuar una prueba nuclear como lo han hecho todos los países. Todo esto es un proceso extenso y largo. Irán podría optar en estos momentos para proteger su uranio, sepultarlo bajo toneladas de tierra y de esa manera ningún operativo por esas fuerzas especiales de los Estados Unidos podrían extraer el uranio porque naturalmente necesitan días para excavar y localizar este uranio enriquecido. Ni con el arma secreta llamado el discombobulador de Donald Trump podrá remover ese uranio si está sepultado bajo toneladas de tierra. Se ha mencionado que este plan para atacar a Irán comenzó en la primera administración de Donald Trump, cuando él canceló el acuerdo nuclear con Irán para luego imponer sanciones contra Irán y sus líderes y designar a las fuerzas revolucionarias islámicas de Irán como una organización terrorista internacional. Y además se dice que terminar la guerra en Afganistán era parte del plan para reasignar esos recursos en una guerra contra Irán. En su segunda administración continuó el plan nombrando funcionarios pro-Israel, como por ejemplo el nuevo secretario de la Defensa, que ahora es el secretario de la Guerra, y al embajador de los Estados Unidos a Israel, que apoya en un 200% que Israel tiene que recobrar todas las tierras bíblicas, porque es el pueblo de Dios.
El ataque contra las instalaciones nucleares de Irán en verano del año 2025 alegadamente era parte de este plan que comenzó en la primera administración de Donald Trump. Si esto es así, si esta teoría de conspiración es real, yo no lo sé, porque no es de mi propio y personal conocimiento. Lo que sí puedo decir es que basado en las visitas a los Estados Unidos, a Mar-a-Lago, la relación que hemos visto entre Netanyahu y el presidente Donald Trump y las actuaciones de la organización AIPAC, puede interpretarse que sustentan este plan de Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Lo que entiendo que es más realista en estos momentos es que gran parte de los blancos militares conocidos en Irán serán destruidos en corto tiempo, donde el presidente Donald Trump tendrá que decidir entre el envío de tropas para completar un cambio de régimen, como se ha hecho en las guerras del pasado, o poner en suspenso esta guerra. Utilizo la palabra suspenso porque si no se cambia el régimen, si no se toma control del país como se hizo en Irak, entonces el régimen de Irán mantendría la capacidad de regresar a su programa armamentista y los Estados Unidos tendrían una y otra vez, junto con Israel, restablecer los ataques contra Irán cada vez que restituya su programa armamentista. Por lo que han dicho senadores, como por ejemplo el senador Graham, la perspectiva que ellos proyectan es forzar un cambio de régimen y tomar control completo del petróleo de Irán. El senador Graham dijo en Fox News que los Estados Unidos va a bombardear a Irán hasta las ínsolas del infierno. Antes de mencionar lo que dijo el presidente Donald Trump durante el día 9 de marzo del año 2026 a las 8:30 de la noche en un posteo de su red social Truth Social, tenemos que recordar que este presidente dice una cosa hoy y dice otra cosa mañana. Y en ese posteo aparentemente va a poner esta guerra en suspenso. Y cito: si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Hormuz, Estados Unidos lo golpeará 20 veces más fuerte que hasta ahora. Además, eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación. La muerte, el fuego y la furia lloverán sobre ellos. Pero espero y rezo para que eso no suceda. Este es un regalo de los Estados Unidos a China y a todas las naciones que utilizan intensamente el estrecho de Hormuz. Esperamos que sea un gesto muy apreciado. Cierro la cita. En el mensaje nos indica si Israel y los Estados Unidos cesarán los ataques dentro del suelo de Irán, si Irán cancela el bloqueo que tiene en el estrecho de Hormuz. Este mensaje es inconsecuente si no está de alguna manera amarrado a un cese al fuego. Ya durante el día de ayer se indicó que China había hecho arreglos para que sus petroleros no sean atacados por Irán. Así que mencionar a China en este posteo como que no tiene sentido. Este mensaje es una especie de amenaza de llevar a Irán al tiempo de los cavernícolas, pero no menciona un cambio de régimen. Y ya llegamos al final de otra corta charla.
Aquellos que quieren ayudar a este canal en su lucha contra el algoritmo de YouTube, que no apoya temas controversiales como los que se exponen en este canal, donde ahora YouTube quiere contenido de entretenimiento como TikTok, lo pueden hacer a través de los Super Thanks en el icono del corazoncito o de forma confidencial a través del enlace de PayPal o haciéndose miembro de la zona privada del canal. Y nos vemos mañana. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.